Nacidos en la bruma, parte uno. Ahí está. Llegamos por fin al héroe de las eras, con el Sí, parte uno, aquí está. Héroe de las eras. Aquí está. completamos el resumen de los hechos que se narran durante la primera era de Nacidos de la Bruma. En el caso de este libro, y como cierra la trilogía, se nos dan muchísimos datos interesantísimos, muchas revelaciones Psycho, y momentos ¿sabes que todos los peros van al cielo 2? Aplicaron la de George de la Selva, estudio tacaño para contratar a Don Bluth y al actor original de Charlie. me ha sido imposible recortar para condensarlo en un solo vídeo. Así que próximamente tendremos la segunda parte con el desenlace, y otros vídeos aparte explicando muchos detalles sobre los personajes, el mundo y la investidura. Así pues, preparamos las provisiones de metales, nos ajustamos la capa de bruma, porque volvemos a Scadrial. Un año después de la batalla de Luzabel, un año después de que Psycho, ¿ya Vindel y leíste Villera no toman el Lucifer, poder del Pozo de la Ascensión, liberando así a Ruina de su prisión. Saltamundos del Cosmer, bienvenidos a Bruma y Tormenta. Katy me está diciendo que a Luna le están saliendo lagañas en los ojos. Digo, uy, no le van a, Desde que Ruina fue liberado de su no le vayan a dar conjuntivitis porque el miércoles es día de foto. prisión. Desde entonces, las brumas cada vez eran más densas y permanecían durante más tiempo durante el día. Este hecho se acentuaba más en territorios alejados del dominio central, ya solo las zonas más próximas a Luzadel recibían suficiente luz durante el día para cultivar alimentos. Fuera de ahí, sería difícil sobrevivir mucho tiempo. Por si esto fuera poco, durante el último año la actividad en los montes de ceniza había aumentado considerablemente. Incluso pequeños terremotos cada vez más fuertes asolaban el imperio. La ceniza era más densa y se acumulaba Soy Somo y dice, yo tengo 2 videos en el arcade, estoy igual de confundido que tú. Pero a ver, de modo. en grandes cantidades. Si las cosechas no morían por las brumas, lo harían por las cenizas. El fin del mundo estaba cada vez más cerca. El emperador del nuevo imperio, Ellen Venture, junto con Vin y su ejército, se encontraban siguiendo las pistas que el Lord Legislador les había dejado en las cavernas de suministros que había preparado para ayudar a salvar a la población en caso de que él ya no estuviera. La primera caverna estaba bajo su fortaleza en Luzadel. En ella había gran cantidad de alimentos envasados, además de una placa de acero con un mapa que mostraba la ubicación de la siguiente caverna, situada en la ciudad de Statlin. En total eran 5 cavernas que se encontraban bajo edificios del Ministerio de Acero, y aunque en todas ellas había comida envasada, cada una parecía estar especializada en un suministro específico. En Statlin habían encontrado la descripción del aluminio y una gran cantidad de armas. El mapa que allí encontraron marcaba un tercer almacén en Urtó, ciudad de origen. Nombre de cada broma y tormenta. Cosmere. Vin había podido colarse en el almacén, ya que el edificio estaba abandonado, y en él encontró una descripción del Electrum, comida y mucha madera, pero aún no habían logrado recuperar su contenido. Es por ello que Fantasma se encontraba en esta ciudad investigando más sobre su líder para encontrar una forma de negociar con él. Al menos habían podido descubrir la ubicación de la cuarta caverna, situada en una pequeña ciudad del dominio meridional llamada Betitan, a la que marchaban de camino. Ellen, sin embargo, se había adelantado para avisar a su líder de que un ejército de Colos controlado por algún inquisidor se aproximaba a su ciudad. Aunque Ruina había sido liberado, no había recuperado todo su poder. Buscaba algo que el Lord Legislador había escondido en alguna de esas cavernas, así que los perseguían. La ciudad atacó, sorprendiendo a los Colos, pero durante la desequilibrada batalla, Vin llegó con su propio ejército de Colos, decantando la balanza hacia el otro lado, robando poco a poco el control de los Colos enemigos al inquisidor que los dirigía, de forma que Ellen pudo apoderarse de la caverna de almacenaje y convencer a su líder de que les acompañara hacia Luzadel, ya que en esa zona alejada del centro Puede ser el polvo lo de los ojos de Luna. propósito, encontraron comida como en anteriores ocasiones, junto con medicinas, ropa de abrigo y agua. La placa de metal presentaba un último metal, el malatium, un metal parecido al oro, solo que para otros, el que fuera el 11º metal para Kelsier. La nota les insta a no salir a las brumas y desvela la forma de controlar a los Colos y los Kandra. El mapa marcaba que la quinta y última caverna se situaba en la ciudad de Fadrex, donde los enemigos de Zed, liderados por un antiguo obligador, se habían atrincherado. Adicionalmente, Vin encontró otra inscripción en metal que alertaba de que se tuviera cuidado con lo que se hablaba, ya que Ruina podía escuchar y leer lo que se escribía. Solo los pensamientos estaban a salvo. En la última caverna seguramente se encontraría el tesoro más preciado que el Lord Legislador les había dejado, el Atium quizá. Pero aún tenían que recuperar el grano y los alimentos que se almacenaban en Urtó para poder plantar la cosecha en el dominio central, donde aún había suficiente luz para que creciera. No tenían suficientes soldados para marchar a los dos frentes a la vez, por tanto se dirigirían a Fadrex con el grueso de su ejército, y una pequeña expedición formada por Saced, Brisa y Alrian, acompañados por el capitán Goradel junto con Personajes anime. marcharían a Urtó para convencer a su líder de que les permitiera sacar las provisiones de la ciudad. Mientras cada grupo se dirige a su próximo destino, hacemos una pausa para ver qué fue de Tensun, el Kandra que traicionó su contrato matando a otro Kandra, Oreseur, que desobedeció a su amo Zane, permitiendo que Vin lo matara. Y lo más grave, el Kandra que había revelado el que parecía ser el secreto más preciado de su especie, la forma en que los alomantes podían controlarlos.
Después de que concluyera su contrato con Thane, Tensun huyó de Luthadel, dirigiéndose a la tierra natal de los Kandra para cumplir con su castigo, ya que era lo adecuado. Su paz era explicarles por qué lo hizo. Los Kandra seguían el primer contrato, un contrato que habían firmado con el mismísimo Lord Legislador, el padre. Ahora que ya no estaba, su sucesor debía conocer los secretos y detalles del mismo. En este caso, sucesora, Pin, la madre, el héroe de las eras anunciado por Saced. Tensun creía que podía ser un argumento de peso para que lo dejaran libre, pero no lo escucharon, y fue despojado de sus huesos de perro y encarcelado. Los Kandra eran espectros de la bruma que habían adquirido conciencia a través de unos clavos hemalúrgicos a los que llamaban bendiciones. Su sociedad se organizaba en generaciones, de modo que las más jóvenes tenían que obedecer a las más ancianas, que eran las que ostentaban más poder. Sí. La ¿Por qué primera no? generación no solía hablar Depende de la duración del video y todo de eso. las decisiones más importantes, decisiones que tomaba la segunda generación, que era la que en la práctica tenía el poder. Los segundos no querían creer que Ruina había vuelto, ya que si eso ocurría, debían seguir el primer contrato recurriendo a la llamada resolución, un acto que impediría a Ruina descubrir el secreto que el Lord Legislador les había confiado, el motivo por el que habían sido creados: ocultar el valiosísimo tesoro que guardaban en un pozo bajo su cámara más sagrada, el cubil de la confianza. Pero no te tengo anotado, Nea Channel. Ansia para recuperar plenamente su poder, su cuerpo, el Atium, la confianza. La tierra natal se encontraba ¿No estás en lista? en Hudson, donde se extraía el metal. Realmente, solo una pequeña parte lograba salir de allí, y lo que salía volvía a través de los pagos de los contratos de los Kandra o era quemado por los ácidos de la bruma. Durante el encarcelamiento de Tensun, conocemos a Milan, una Kandra rebelde de séptima generación, amiga de Tensun, que en su afán de molestar a la segunda generación lo ayudaría contándole lo que estaba sucediendo en el mundo tras la liberación de Ruina, animándolo a desafiarlos. Los séptimos lo ayudarían en lo que necesitara. En su conversación, Tensun nombró sus repugnantes huesos de perro, y días más tarde, Barcel, uno de los quintos que Barcel. se volvería con el objetivo de llevarlos al juicio que se iba a celebrar en el cubil de la confianza, ante la primera Sí, pagué generación, 5 con todo el subs. pueblo Kandra como espectador, de forma que mostrara su vergüenza ante ellos. Sin embargo, el quinto no tenía forma de saber que acababa de darle el medio que necesitaba para escapar. En el juicio se dirigiría a la primera generación para anunciarles que el día de la resolución pronto llegaría. Los primeros no hablarían y la segunda generación lo condenaría a romperle sus huesos y permanecer encarcelado durante 10 generaciones hasta su posterior ejecución. Pero Tensun aprovechó sus 50 kilos de perro lobo para derribar los flacuchos cuerpos de apariencia Ah, sí. de los Sí, Kandra sí, aquí de la está. segunda generación, abriéndose paso mientras se dirigía a la Ah, puerta. mira, tú abrías. Cuando regresara a Ruina, los Kandra tenían que buscar al padre para servirlo, pero eso ya no era posible. Así que Sí, Tensun, sí, hizo lo que más está. parecido. Fue a buscar a Vin. Antes del Lowell El Seed. ceniza más próximo a Luthadel había entrado en erupción. El fin del mundo se acercaba, y Vin y Ellen y su ejército se encontraban de camino hacia Fadrex. Ellen obligó a su ejército a exponerse a las brumas antes de llegar a Fadrex. Prefería arriesgar la vida de parte de su ejército antes de que el enemigo pudiera sorprenderlos con parte de su ejército enfermo. Ellen había encargado estudiar los ataques de las brumas, y al parecer había ciertas pautas. Quien ya había sido atacado y había sobrevivido ya no volvía a ser atacado. Entre los que cayeron enfermos se encontraba el capitán de Mox, y además pertenecía al grupo que más tardó en recuperarse. Los datos arrojaron que el 16% de su ejército había caído enfermo, y aunque la mayoría se recuperaba en un día, el 16% seguían enfermos durante exactamente 16 días, momento en el que todos se recuperaban. Estas cifras se repetían al estudiar otros ataques. 16 de bromas, es muy mañoso, ¿no? Quisiera decirles algo, pero en el seno del ejército ya habían encontrado una explicación. Los soldados más supersticiosos creían que quienes habían enfermado habían sido castigados por las brumas por su falta de fe. Esto hizo que comenzase a Oji, generarse ¿de aquí? cierto malestar con quienes habían estado Cinco enfermos subs. durante más tiempo, siendo incluso excluidos del grupo. Fue especialmente difícil para su capitán, Demux, quien finalmente tuvo que ser enviado a Luthadel con una cuadrilla de soldados que estaban en su misma situación, con la excusa de investigar qué estaba pasando en la capital con el rey Penrod, ya que las noticias que llegaban... La última página. Ciudad Fadrex estaba liderada por Aradan Yomen, un antiguo obligador que llevaba una cuenta de Atium decorando su frente para mostrar su poder. Seguía creyendo en el Lord Legislador, no creía que hubiera muerto, tenía la esperanza de que algún día volvería a reinar de nuevo. Cuando Zed se había Se parece al calvo de para Drakengard. atacar Luthadel, Yomen se había revelado tomando la ciudad y nombrándose a sí mismo nuevo rey del dominio occidental. Frente al caos, había devuelto la estabilidad y las viejas costumbres del Lord Legislador, algo a lo que la sociedad no se opuso, ya que se trataba de un sistema conocido al que estaba acostumbrada. Zed quería que Ellen recuperara Ciudad Fadrex para él, pero Ellen no quería conquistar, prefería agotar la vía diplomática en primera instancia. Pero Yomen se había establecido en el edificio del Cantón de Recursos del Ministerio de Acero, bajo el cual se encontraba la cámara de almacenaje. Sería difícil acceder a ella, ya que el edificio estaba muy vigilado. Entre las viejas costumbres que Yomen había recuperado estaban los bailes. Se celebraban bailes incluso en una ciudad bajo asedio, con el mundo llegando a su fin. Vin y Ellen acudirían al primer baile en la fortaleza Orielle, donde bailarían juntos por primera vez.
Ellen con su traje blanco y Bean con un vestido negro que había conseguido en la ciudad. Semanas más tarde, Yomen celebraba otro baile en su mansión. Sería el momento perfecto para tratar de colarse en la cámara de almacenaje, momento en que las defensas serían más permeables. Bean trataría de acceder a la cámara, mientras Ellen distraía a Yomen conversando ante la atenta mirada de los asistentes. Basta con el escote. Algunas de las asistentes Con el escote basta para distraerlo. de la sala de baile. Ante el revuelo, Ellen tuvo que huir, pudiendo escapar a su campamento. Bean había conseguido acceder a la cámara de almacenaje, pero la habían encerrado en ella. Le habían tendido una trampa. Se habían esforzado para que una nacida de la bruma como ella no fuera capaz de abrir la puerta desde dentro. En la oscuridad, Bean no encontró el Atium, pero consiguió leer el grabado de la última placa de metal. Era una larga confesión, donde Rasek explicaba que no sabía cómo derrotar a Ruina, que solo se le ocurría volver a tomar el poder cuando regresara. Si alguien estaba leyendo eso, es que había fracasado, pero por fortuna, el poder de Ruina no estaría completo, ya que había escondido bien su cuerpo. Entonces, Ruina se le aparece a Bean con la figura de su hermano Rin, revelándole que había estado con ella todo el tiempo. Las palabras que Bean escuchaba en su cabeza habían sido siempre Ruina. Yomen se reuniría con Bean varias veces para que le contara cómo venció al Lord Legislador, pues pretendía ejecutarla como precio por haberlo matado. Yomen engañó a Bean diciéndole que había encontrado a Atium en la caverna, y Ruina lo había escuchado. Tensun llegó a Luthadel con la esperanza de encontrar allí a Bean, pero encontró una ciudad sumida en el caos y la pobreza, donde Penrod era un rey al que Ruina controlaba. Tensun rescató el cuerpo de Kelsier que Oresor había escondido, y se puso sus huesos para parecerse ante los soldados que protegían la mansión Venture, soldados a quien aconsejó que refugiaran a la población bajo tierra, en las cuevas donde Kelsier había entrenado a su ejército, ante el inminente fin del mundo. También les preguntó por Bean, pero no supieron decirle dónde estaba. Sin embargo, habían visto pasar a Saced con brisa, camino a Urtó, así que Tensun volvió a ponerse el cuerpo de perro, se ató el saco con los huesos de Kelsier y marchó hacia allí. Urtó era una ciudad que antaño fue atravesada por grandes canales de agua. En cambio, ahora los canales Venecia, no, se está habían peor. convertido en una ciudad surcada por profundos pozos, secos y polvorientos, que la gente había comenzado a usar como calles. Ah, genial. Antes era... En Urtó, eran ríos, ahora es lodo. se esca muy Un lodazal. con los nobles, incluso con quienes tenían parientes nobles. Su líder, Kellion, que se hacía llamar el Ciudadano, y decía seguir el camino que el superviviente había mostrado, Religión, claro. organizaba eventos de ejecuciones. ¿Qué es un hurto? Es robar un golpe. Kellion ejecutaba a los nobles que pudieran quedar en la ciudad o a gente con familia noble. Un ritual en el que quemaba una mansión noble con O sea, los... dar un golpe, robar algo. Lo que la gente no sabía es que estaba bajo la influencia de Ruina, y salvaba a los que eran alomantes antes de quemarlos, formando así su pequeño ejército. Fantasma llevaba un tiempo en la ciudad, y en ese tiempo no había dejado de quemar estaño. Eso le había causado un mal que le obligaba a tener que ponerse un vendaje para proteger sus ojos y oídos. En una de estas ejecuciones se acerca a Beldre, la hermana del Ciudadano, por la que Fantasma sentía cierta atracción, y que ella posteriormente también confirmaría, para que le pidiera a su hermano que parara, porque si no, tendría que matarlo. Pero unos soldados se acercaron a él, guiados por Ruina. Le clavaron una espada de acero en el pecho, mientras Fantasma usaba a uno de los violentos que lo atacaban como escudo, formando un clavo malúrgico en Fantasma que le dio el poder del peltre. Inconsciente, lo llevaron junto con los otros condenados para quemarlo, pero Ruina, con la voz de Kelsier, lo despertó y le dio instrucciones para poder salvarse. Fantasma sobrevivió y comenzó su leyenda, la leyenda del superviviente de las llamas, el que fuera compañero y sucesor del superviviente de Hatsin. A los pocos días, la comitiva de Saced y Brisa Ojo, el de Castlevania, recibe de inmediato, pero este rechaza la propuesta de aliarse y someterse a Ellen Venture, un noble. Aún así, como no tenía nada contra ellos, les permitió quedarse unos días en la ciudad, que tratarían de aprovechar para encontrar una forma de convencerlo. El grupo se encuentra a un fantasma muy cambiado, con una determinación que nada tenía que ver con el fantasma que habían conocido años antes. Les ayuda a encontrar un lugar donde hospedarse, el edificio del antiguo cantón ministerial de la Inquisición, que utilizarían como embajada, edificio que Kellion ni siquiera había saqueado, de forma que tenían acceso directo a la caverna de almacenaje que ya había abierto bien en su día. En ella encuentran un estanque con agua limpia, el agua que ya no circulaba por los canales pasaba por allí. Días más tarde descubrirían la leyenda de Fantasma, y este les propuso un plan susurrado por Ruina. Le darían a la gente otro dios al que seguir, un milagro para que se levantaran y derrocaran a Kellion. Devolverían el agua a los canales y el pueblo alzaría a Fantasma como su nuevo líder. Saced estudió sus mentecobres e ideó un sistema para taponar el acceso del agua a la caverna, de forma que siguiera su curso por los Se llama Corcho. atrás. El día del milagro llegó. Fantasma se había encargado de hacer que desalojaran los canales para evitar víctimas. La intención era crear un tumulto durante uno de los discursos de Kellion, pero había empezado antes de lo previsto, y la ciudad había empezado a arder. La gente esperaba el milagro que Fantasma les había prometido. Fantasma saltó al escenario y se abalanzó hacia el Ciudadano, pero Ruina le susurró que matara a Beldre con un clavo, ya que era una lanzamonedas, y así podría obtener otro poder más.
Entonces Fantasma entendió lo que ocurría. Encontró en Kellyan un trozo de bronce incrustado en su antebrazo y se lo arrancó, al igual que hizo con el trozo de la espada que él mismo aún llevaba clavado en el pecho. Liberado de Ruina, Fantasma trató de organizar cuadrillas de bomberos para sofocar las llamas de la ciudad y marchó a accionar el mecanismo para llenar los canales, pero el edificio se encontraba en llamas. Fantasma, sin peltre para curarse y con los sentidos amplificados, se internó en las llamas, llegando a accionar el mecanismo, pero cayendo desmayado momentos después. Cuando Tensu Sentidos intensificados, el arma monóxido lo mató. ya sabían O lo sofocar. derivó. La ciudad estaba en ruinas. Había desesperación en la gente, pero también había una... Sí, la gran comunidad de Resident Evil ha revivido Outbreak, ¿neta? de la ciudad, y Saced ¿Por qué? Kevin se encontraba en Fadrex, en la otra punta del imperio. Pero antes de volver a marchar, decidió hablarle al Terrisano de la religión Kandra y del héroe de las La comunidad revivió Outbreak. ¿Por qué? ¿Por qué ese juego? eras, aunque de primeras, Saced no pareció mostrar interés. Desde que había muerto Tingwil, Saced había dejado de creer. No había encontrado ninguna religión que le sirviera para sí mismo, así que tampoco las ofrecía a los demás. Durante todo este tiempo, había repasado una... Por el Resident Evil 9, pero Resident Evil... ¡Ah! estaban plagadas Que el Outbreak es el escape desde la perspectiva de... ninguna verdad, ninguna fe que le... De hecho, la mamá de la chica que sale en el Resident Evil, que sale como agente del FBI, creo que era una de los personajes de Outbreak, creo, no estoy seguro. Que ahí me confirme. a Tingwil. Tensun se refirió a él como el anunciador. Sí, no manches, son buenísimos. No digo que no sean buenos, digo que me pareció raro que revivan esos, pero sí, ese tiene razón. Creo que en uno de ellos aparece ese personaje. Como el Lord Legislador, en el momento que reconstruyó el mundo, convirtió a todos los terrisanos vivos en espectros de la bruma, otorgando conciencia e inmortalidad a sus amigos porteadores que lo acompañaron, la que luego pasaría a llamarse la primera generación, y seguían vivos. Algo hizo clic en Saced. Para él, esas palabras eran esperanza. La religión de Terris, aquello para lo que fue fundada su secta, lo que su pueblo había pasado Secta. siglos intentando descubrir, seguía vivo. Pero los Outbreak no son canos, a menos ahora que los vayan a canonizar Capcom. Sino en las mentes de los hombres que la Pues habían mira, practicado. fíjate, te voy a detalles. En el Resident Evil 2 o Resident Evil 3 me parece que son una grabación que podría ser uno de los supervivientes del Outbreak, de los que salen escapando. Que es cuando dejan a Marvin atrás. Como están reescribiendo la historia de los primeros Resident Evil hasta el 4 ahorita, bien podrían acomodarlos. La fe de Terris no estaba muerta. Había una religión más que añadir a su lista. Su misión no había... Outbreak Remake, quién sabe. De esta forma... No creo, con las pendejadas que sacaron con Este le mostró los otros juegos online de Resident Evil, no creo que vaya a haber uno. a la primera generación de que el fin del mundo había llegado. Y aquí lo dejamos por el momento. Continuaremos Ale, parte 2. que Ruina escuchaba. Vin empezó a hablarle sobre las... Tan, tan, tararán, Continuamos con tan. la segunda parte del resumen del héroe de las eras. El tercer libro de Nacidos de la Bruma que da cierre a la primera era. Un libro completo en 15 minutos, es una ganga. Y sin más dilación, preparamos provisiones de metales, ajustamos nuestra capa de bruma y seguimos donde lo dejamos. Con Vin apresada por Aradan Yomen en Fadrex y Saced ya de camino a la ciudad. Dice, los Outbreak siempre fueron canon. Los remakes son los que son solo reimaginaciones que no son canon. Yo no estoy de acuerdo contigo, Rough de Chaos, porque los están canonizando. Están ajustando mejor a lo que ocurre después en los eventos de lo que es el de los eventos de los juegos, los Resident Evil Revelations y los... ¿Cuáles otros? ¿Cómo se llaman los otros cabrones? Y los que ocurren en historias posteriores, porque ya han ajustado el 1, el 2, el 3, todos. El único que faltan de ajustar para que ahora, digamos, tengamos una nueva línea de canon es el 5. Kandra, saltamundos del Cosmer, bienvenidos a Bruma y Tormenta. O sea, solo tienen que hacer el remake del 5 y ya tenemos una continuidad reinterpretada y reajustada. De hecho, yo creí que iban a sacar el 5 remake antes del Resident Evil 9. Se encontraba apresada en Fadrex. Ellen había perdido gran parte de su ejército de Colos en un ataque sorpresa de Yomen, así que había ido en busca de más Colos que controlar para poder amenazarlo y rescatar a Vin. En una de las reuniones que Yomen tenía con Vin durante su cautiverio, reuniones que Ruina escuchaba, Vin empezó a hablarle sobre las cavernas de almacenaje. Parecía que todas las cavernas se encontraban junto a las minas de metal más productivas del imperio. Metal. Habían asumido que Quan había escrito sus palabras en metal para que no pudieran ser cambiadas, pero quizás era la forma de que no pudieran ser leídas.
De repente, Mars irrumpió en la sala. Venía a alertar a Yomen de que Ellen planeaba un ataque inminente. Mars Susie Pie parece que conoce el libro y dice, el ver resúmenes no es ver los libros, o sea, lean libros, que aquí faltan demasiados detalles importantes dejando un resumen exacto. ¿Y? necesitaba llevarse su Atium para protegerlo, y que no estuviera en la ciudad en el momento del ataque. Ruina lo había creído, igual que Vin, pero Yomen finalmente tuvo que admitir que no había encontrado Atium ¿Serás de Psycho? No, hoy me voy a las 10:30. Ya sé, no, ya a mi casa. ni a nada. Mars ordenó a Yomen atacar al ejército de Ellen, pero Date, ya tengo un encargo de Date y Date me pidió que pasara por Manzanilla, porque Luna le están saliendo como que lagañitas. Ya Date está diciendo, si mañana amanece con lagañas no va a la escuela, porque el miércoles es día de foto y quiero que salga bien. Yo no sabía que aquí en México teníamos el sistema de día de foto. Y ese yo lo he visto como el típico capítulo de serie estadounidense en donde a la protagonista, normalmente una chica, le sale un grano o algo así y hay todo un desmadre por la foto. Yo no sabía que aquí teníamos el tema de la foto. Ellen marchó en retirada, no quería atacar, así que Mars le robó el control de sus colos ¿Y tus a ojos? su ejército. Pero entonces Vin utilizó su diminuto pendiente para empujarlo con duraluminio directamente contra la frente de Mars, atravesándolo y haciendo que se desplomara en el suelo. Pero la combinación de hemalurgia y feruquimia de Mars lo curó rápidamente. Pero Vin, al no llevar el pendiente, pudo recurrir por segunda vez a las brumas, empujando las emociones de Mars y llegando a entrar en su mente por unos instantes. Mars, o Ruina, asustado, huyó del lugar, y Vin volvió a ponerse el pendiente. Tiempo sin verte, bot, no soy bot. Tropas Que soy dragón. permitiendo Vale. que los soldados de Ellen pudieran refugiarse también. Sí, ya me jodería que me dijera que soy bot, coño. Su visión se nublaba cuando había demasiado metal cerca. Para Ruina era como una luz cegadora. Nunca podía haber visto si realmente habían descubierto el Atium entre tanto metal. Así que Vin inició una mentira, y Ellen la siguió. Empezaron a hablar de que tenían el Atium, y que Ruina lo sabía, así que ya no tenían que ocultarlo. Esas riquezas quizás les sirvieran para sobornar a algunos caudillos locales para que les ayudaran. Y momentos más tarde, Vin partiría hacia Luthadel en busca del Atium que no tenían, mientras Ellen se quedó con Yomen en Fadrex visitando. Clarito, oí Jerusalén. Y es cuando Ellen descubriría que las brumas solo ayudaban. La profundidad, los ataques indiscriminados de la bruma no eran sino la forma que tenía Conservación de hacer romper a los alomantes. Les estaba dando una herramienta más para poder enfrentarse a Ruina. Sin embargo, Ruina se dio rápidamente cuenta del descubrimiento y acto seguido atacó la ciudad con sus colos. Dado que no encuentro el video de Reddit al que quiero que reaccionen, los dejo escoger entre el robo que terminó en desastre nuclear, el accidente de Goiânia de Fusgo y el Temach, el coach traumatizado de mente humana. Llegó a la tierra natal de los Kandra y Tensun Temach, el coach traumatizado de... ¿Qué? siguió su camino para buscar a Vin, pero cuando se... El Cosmere es un sistema solar donde cada planeta tiene su lore propio. Hay historias como Harry Potter, sagas como Mistborn, donde la gente controla el metal. Mundos donde la gente controla las emociones con manifestaciones tipo stance. Hay mundos donde las armaduras te vuelven el guerrero perfecto con distintas habilidades. Y un mundo donde cómo entrenar a tu dragón y todos los... y un mundo como de cómo entrenar a tu dragón y todos al final luchan en una guerra cósmica. Tú. acercaba a Luthadel, Tensun encontró un paisaje desolador. Tirian, el monte de ceniza más próximo a Luthadel, había cubierto de lava toda la llanura que tenía a sus pies. Tensun podía llegar a Fadrex, pero por algún motivo le resultó difícil encontrar la motivación para continuar. Era demasiado tarde. Saced es llevado ante la segunda generación, con Campar a la cabeza, quienes no se creían que era el anunciador. Pero la primera generación hace salir de la sala a los segundos y atienden al Terrisano contándole la historia y las profecías de su religión. Al principio, Saced veía esta religión como otra más. Ojo, Bonnie Blasty. Saludos a la gente de Bonnie Blasty. Se centró en la gente que quería en... Llegaron los conejos. Agárrenlos. Las creencias que había ¡No, conejos! ¡Huyan! de la gente que las... Que en este chat hay mucho furro. milagros. Cosas ¡Huyan, conejos! como casualidad eran unas... Hola, señor Saigo. ¿Cómo estás, Argos? ¿Cómo está Lucar War? ¿Cómo está Animother? en el mundo que los rodeaba. La fe era confianza. No había nacido para ser ateo. Saced... ¡Hurran, conejos! La primera generación pidió consejo a Saced sobre la resolución, pero Ahora resulta que yo. La segunda generación entró en la sala e hizo apresarlos a todos. Los sacaron del cubil de la confianza, dejando atrás el Atium, el cuerpo de un dios, en manos de traidores. Vin llevó a Ruina hasta Credixo. Sus inquisidores habían rastreado el lugar muchas veces. Sabía que Vin lo estaba tratando de despistar. Entonces, 13 Still Alive Original. Ojo, Atacaron. el superviviente original. Solo entró en la pelea con una Vin ya agonizante y sin peltre para curar sus heridas. El plan de Vin era meterse en más problemas que nunca y luego contar con que las brumas la ayudaran, ya que parecía que solo la ayudaban en momentos de extrema necesidad. Pero las brumas permanecieron distantes, se apartaban, estaba sola. Mars golpeaba y rompía los huesos de Vin, pero una parte de su mente consiguió despertar, se rebeló. Recordó a Kelsier tratar a Vin como la hija que nunca tuvo con Mare.
Vio el pendiente de metal que brillaba en la oreja de El Vin. cabrón tiene clavos en los ojos. ¿Cómo funciona eso? Se lo arrancó. Vin abrió los ojos. La voz de Ruina Digo, la puntita de la estaca está en la nuca. regresaban a ella de golpe, fluyendo a su alrededor. Su dolor remitía, se sintió cálida. Las brumas surcaban su interior prestándole sus fuerzas. De hecho, las brumas de todo el mundo habían cambiado. Generalmente tenían una pauta muy caótica, pero ahora parecían fluir en una sola dirección, hacia Luthadel, hacia Vin. Ciudad Fadrex sobrevivió, aunque solo fuera por la incursión en el último momento de varios miles de alomantes y la retirada final de los Colos, que por algún motivo huyeron a velocidad inhumana hacia Luthadel. Ellen no tenía nada más que hacer en la ciudad, debía encontrar a Vin. Antes de marchar, le pide a Yomen que traslade a su pueblo a las cavernas de almacenaje, y este se disculpa confesándole que se equivocó, entregándole su última perla de Atium, la que llevaba en su frente. Yomen era un brumoso de Atium, un tipo de brumoso extremadamente raro. Ellen guardó la perla y minutos más tarde surcaba el paisaje haciendo todo lo posible para volar con las herraduras como Vin le había enseñado. Vin luchaba como una tempestad repeliendo un inquisidor tras otro. No debería haber seguido con vida. Se había quedado sin pelo. El de los clavos. Los de metal de su interior no se desvanecían, sino que se hacían más grandes. Combatir contra 12 inquisidores a la vez ya no parecía tarea imposible. Uno a uno fue eliminándolos a todos. Ojo, sí, para ir dando contexto de la historia. Tan fuerte que Kredixo explotó. Las torres se desplomaron y toda la estructura se hizo pedazos mientras los metales salían volando. El edificio que fuera el palacio del Lord Legislador había sido reducido a escombros. Hay un mundo hecho solo de superhéroes. Acá hay. Pero ese ya no era Mars. Vin consiguió liberar sus clavos. Mars gritó de dolor y de alegría. Había triunfado. Lo que De alegría, yo no creo, de algún modo. La bruma giró en una última tempestad, mientras los últimos girones Se ve doloroso. hacia el cuerpo de Vin. Entonces, las brumas y Vin desaparecieron. Vin despertó flotando. Ante ella, Ruina se manifestaba como una gran mancha cambiante de humo negro. Vin sondeó su propio poder. Era como cuando tomó el poder del Pozo de la Ascensión, solo que esta vez, el poder era tan vasto, la comprensión era tan grande que parecía haberla aturdido mientras su mente se expandía y crecía. Vin podía estar donde se le antojara. De hecho, una parte de ella estaba en todas partes a la vez. Podía ver el mundo como un todo, pero el mundo estaba muriendo. Se sentía llena de poder. Podía arreglarlo. Primero, bloqueó los montes de ceniza y eliminó el humo de la atmósfera que la oscurecía. Pero inmediatamente, la tierra empezó a arder. El sol era sorprendentemente poderoso. La ceniza y el humo protegían el mundo. Así que rápidamente giró el mundo para que el sol se quedara en el lado opuesto. Pudo ver cómo los colos convergían hacia Luthadel, y algo se dirigía volando hacia allí. Ellen, que encontró la metrópolis más grande del Imperio Final, vacía, quemada y en ruinas. La propia Kredixo, arrasada como si hubiera sido golpeada por el puño de un dios. Y la que una vez fuera... Y ahí pasaron los titanes, de Shingeki. En el patio encontró el cadáver de Penrod, muerto por su propia mano. Y en la ceniza unas palabras garabateadas indicando dónde estaba su pueblo. Saced, el último guardador, el anunciador, se encontraba en prisión mientras el mundo llegaba a su fin. Pero Tensun, junto con Milan... Otro con hidrocefalia. Vin vio junto a los pozos de Hatsin una brillante llamarada de algo poderoso. Vio a un Kandra que estaba usando el Atium para comerciar con los humanos. Con ese tesoro pretendía gobernar a la humanidad, no servirla. Estaba oculto, bajo tierra, en un lugar que ya brillaba por el número de depósitos de metal. Ruina nunca había podido saber dónde estaba el Atium, y Vin se dio cuenta de lo que hacía el Lord Legislador por la humanidad. Ruina tomó el control de los Kandra y Tensun atacó a Saced, algo lo controlaba. Entonces Hadek, el líder de la primera generación... Y su guano viaja casi 1,5 metros. Knowledge. No, qué bueno que lo compartes, no hubiese podido dormir yo sin saber cómo excreta un pingüino. Anunció Cada 20 minutos, coños. O sea, no tienen sistema digestivo, como tragan sale. que la resolución había llegado. Tensun se llevó una mano a su propio hombro, y al momento Saced estaría rodeado de espectros de la bruma. En el suelo, clavos descartados. Bendiciones Kandra, lo habían hecho, habían cumplido su juramento, se habían quitado los clavos antes de ser dominados por Ruina. Los miró con piedad, asombro y respeto. Se habían sacrificado para impedir que Ruina se apoderara del Atium. Ahora él debía protegerlo. Se dirigió al cubil de la confianza, descubriendo que no todos los Kandra habían cumplido la resolución. Unos 20 Kandra se encontraban retirando las perlas de Atium. Estaba en inferioridad de condiciones, pero encontró el saco que contenía sus mentes de metal, decantó peltre y hierro y bloqueó la puerta desde fuera, dejando a los Kandra encerrados. Ellen, junto a Demox y una pequeña guardia de honor, descubrieron el acceso a la tierra natal. Siguieron las cavernas y encontraron a Saced sujetando la puerta. Tardaron muy poco en someter al grupo, rompiendo sus huesos para impedir que escaparan. Debían trasladar a la población a esas cavernas antes de que llegaran los Colos o antes de que amaneciera y el sol los achicharrara. Ellen le había pedido a Demox que buscara metal para darles a todo su grupo de soldados, pero el poco que había encontrado no habían podido quemarlo. Ellen había supuesto que el grupo de Demox sería igual que los otros caídos por la bruma de Fadrex. Sin embargo, habían estado enfermos más tiempo que los demás. Ellen probó a darle Atium y funcionó. Momentos más tarde, el emperador Elendventure daría su último discurso.
Hoy, hombres, os pido vuestras vidas. Os pido vuestras vidas y vuestro valor. Os pido vuestra fe y vuestro honor, vuestra fuerza y vuestra compasión, pues hoy os llevaré a la muerte. No os pido que agradezcáis este hecho. No os insultaré diciendo que es algo bueno, o incluso glorioso. Nada más les pido que no se quejen mientras mueren. Lo que luchéis será un regalo para quienes están en esta caverna. Cada segundo que luchemos será un segundo más que miles de personas podrán respirar. Cada golpe de espada, cada coloso abatido, cada aliento ganado es una victoria. Es una persona protegida, un momento más, una vida extendida, un enemigo frustrado. Al final nos matarán, pero primero que nos teman. Matamos a 68, nos mataron 2 millones. La ceniza empuñaba una espada en la mano. Ellen se movía con una gracia que nunca había visto en él. Se movía entre espadas colos como si formara parte de una lucha coreografiada de antemano, y ante su brillante hoja caía un cuerpo tras otro. Ellen había encontrado un ejército entero que podía quemar a Tium. Después de horas luchando, las ropas de Ellen ya no eran blancas, sino rojas. Sus hombres empezaban a caer. Estaban agotando su Atium. Los Kolos finalmente habían entrado en la tierra natal, y a través de los túneles se abrían paso hacia un lugar muy concreto, hacia la sala que contenía aquello que Ruina tanto quería, pero no había nada. Mars apareció ante Ellen, también estaba quemando Atium. Mientras luchaba contra Mars, Ellen tenía que deshacerse de los Kolos que se le acercaban. Su peltre se había agotado y se estaba quedando sin metales básicos. Llevaba demasiado tiempo combatiendo, no era una batalla que pudiera ganar, no con una espada. Ellen seguía creyendo que Vin llegaría y lo salvaría, y de repente el peltre y el hierro súbitamente cobraron vida dentro de él. Durante un breve instante, vio una enorme figura en el aire sobre él, un personaje ¡un ángel desnudo! De puro blanco, Vin. Ellen quemó duro aluminio con Atium, todo se volvió blanco a su alrededor mientras el conocimiento saturaba su mente. La espada de Ellen perforaba el cuello de Mars, pero el hacha de Mars estaba enterrada en su pecho. ¿Qué vas a hacer con el cuchilla si el cabrón se pone clavos por diversión? Dentro de él, llevándose su dolor. Sin embargo, había un límite con lo que se podía conseguir con el peltre. Ellen se tambaleó hacia atrás, sangrando, soltando la espada y desplomándose sobre los cuerpos de los Kolos. No había pesado. ¡Oh, Mistborn! Creo que nació en la broma en inglés. Ya todo tiene sentido. Solo satisfacción. Habían ganado. El Atium se había acabado. Las muertes de los demás significaban que se habían quedado sin Atium, que habían luchado hasta quemarlo todo. Mars podía matarlo, pero nunca conseguiría lo que buscaba, por eso ganaban. Habían destruido el cuerpo de un dios, el poder de un dios. Ahora ya era cosa de Vin. Ellen había hecho lo que había podido. Mars alzó su hacha y lo decapitó. Ruina había destruido todo lo que Vin amaba, pero Vin sentía paz. Lo había dejado ir hacía mucho, en el pozo de la ascensión. Reunió su poder y lo lanzó contra Ruina. Pero cuando Ruina contraatacó, ella no se retiró, no conservó, continuó adelante. Conservación necesitaba crear a la humanidad, necesitaba algo tanto de conservación como de ruina. Renunció a su poder en el pozo y las brumas, dándoselo a los hombres para que pudieran tomarlo. Siempre había pretendido que sucediera esto. El plan era suyo desde el principio. Ruina había creado algo que podía matarlo. Ruina gritó aterrado mientras la fuerza del poder de Vin se fundía por completo con el suyo. Con un arrebato de poder, Vin se despidió del mundo y luego arrastró a Ruina al abismo consigo. Sus dos mentes se desvanecieron. Saced observaba desde la boca de la caverna. Esperaba que Vin llegara. Todas las historias terminan con este cabrón, Sin embargo, algo apareció y se desplomó como surgido entre las brumas junto al cadáver de Ellen. Saced se acercó y descubrió el cuerpo de Vin junto al de Ellen, y otro cuerpo que no reconoció, un hombre de pelo rojo. El cuerpo de Vin ahumaba lentamente, y los jirones de bruma conectaban con una enorme luz blanca. Saced extendió la mano tocando la bruma, sintiendo un poder asombroso, un poder de estabilidad. Al otro lado del cuerpo que no reconocía también manaba algo, un denso humo negro. Saced lo tocó y sintió un poder distinto, más violento, el poder del cambio. Se arrodilló entre los cuerpos y todo empezó a tener sentido para él. Las profecías usaban el género neutro porque quizás se referían a un héroe que no fuera ni hombre ni mujer. El héroe sería rechazado. ¡No binario, no! Lo salvaría. No sería un guerrero, aunque sabría pelear. No un rey, pero se convertiría en uno de todas formas. El héroe llevaría en sus brazos el futuro del mundo. El héroe tendría el poder para salvar el mundo, pero también tendría el poder para destruirlo. No podía contener solamente el poder de conservación, necesitaba también el poder de ruina. Saced introdujo los brazos en las brumas gemelas y aceptó los poderes ofrecidos. Los inhaló sintiéndolos cubrir su cuerpo, y su carne y sus huesos se evaporaron, pero al hacerlo, decantó sus mentecobres vertiendo todo su contenido en su conciencia expandida, encontrando así las respuestas que necesitaba. Ninguna religión abarcaba toda la verdad, pero todas contenían verdad, gemas ocultas en todas las religiones de la humanidad. Saced flotó sobre el mundo y cambió cosas como consideraba que debía hacer, tomando todos los detalles de las religiones del pasado. Reconstruiría el mundo protegiendo los escondites de la humanidad, y finalmente tomó la religión de los Larsta, la religión en la que creía Mare, restaurando las flores. Cuando las gentes salieron de sus cavernas, observaron un paisaje extraño. No había cenizas, el cielo era azul y las plantas eran de color verde. En el prado vieron una mancha de color, flores. El sueño de Mare hecho realidad. En el centro yacían los cuerpos de Vin y Ellen, cogidos de la mano.
El poder que habitaba en Saced no se evaporó como había esperado que hiciera. Él tenía algo más, algo infinito. Alguien tenía que vigilar el mundo y cuidarlo. Entonces comprendió el término héroe de las eras. No era un héroe que viniese una vez en las eras, sino un héroe que las abarcaba. Un héroe que protegía a la humanidad a través de los tiempos. Ni conservación ni ruina, sino ambos. Dios. Y así termina este resumen del héroe de las eras. Ha quedado más largo de lo que me hubiera gustado, pero sentía la necesidad de darle el peso que correspondía a Algo más largo, son como 15 minutos, Sabano, tú tranquilo. que Brandon nos regaló en este libro. Espero que te haya gustado y te haya servido para recordar algunos de los momentos más importantes de esta historia. Ahora me gustaría que dejaras en comentarios cuál es el momento que más te gustó de este libro. Sin más, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Los momentos con dicción, luego le falta el micrófono y hay partes que las palabras se barren.